En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Libre Episcopal de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad. Y yo soy el rector Belisario Pérez. Nuestro obispo es el reverendísimo Randall Antonio Murillo Barrios y nuestro arzobispo, the Right Reverend Raúl Eugenio Toro Jr. Se me ocurrió decirlo en inglés, porque él habla perfectamente el español, pero es bonito cuando le hablan a uno en su lengua materna, y como todos lo entendemos, entonces se lo dijimos como un homenaje especial a nuestro arzobispo. El Evangelio de mañana es uno de los evangelios más lindos que pueda haber. Por lo menos a mí me gusta mucho. Y se han escrito muchísimas canciones en relación con el peregrino de Maús, el camino de Maús, y hay un autor que escribió esta frase: nuestro Dios ha llenado de dulzura este nombre, y Emaús es el mundo entero, porque el Señor ha abierto los caminos divinos de la tierra. Emaús literalmente significa aldea. Quiere decir que puede ser cualquier aldea. Vean qué misericordia tan inmensa la de Jesucristo. Entrando en materia, el Evangelio de Lucas es el único que menciona este pasaje. Y a esta reflexión, a mí me gusta ponerle nombres a las reflexiones. Como parte de un todo, le pongo al final, yo escribo y al final se me ocurre ponerle siempre un título, y a este se llama Jesús abre nuestros ojos. Está en San Lucas 24, versículo 13 y siguientes. Ahí hay unos cuantos para adelante y uno se da cuenta cuando termina este evangelio porque pasa a otro tema. Tenemos ante nosotros el día de mañana uno de los relatos más vívidos y esclarecedores de las apariciones de nuestro Señor después de su resurrección. Lucas es el único de los 4 escritores de los evangelios que incluye esta historia. Es una historia que nos revela no solo algo sobre quiénes somos, sino cómo Jesús abre nuestros ojos para verlo, por quién es Él y cómo podemos llegar a conocerlo. El viaje a Emaús es tanto un viaje literal como espiritual. Por un lado, cuenta la historia de 2 discípulos que después de la crucifixión y su resurrección de nuestro Señor, caminan 7 millas desde Jerusalén hasta el pueblo de Emaús, al otro lado. Nos describe el camino que todos tomamos, desde no reconocer a Jesús hasta comprender lo que la Escritura dice acerca de Él, reconocerlo por lo que Él es y finalmente dar testimonio de lo que hemos experimentado. Noten ustedes conmigo, mientras celebramos la resurrección de nuestro Señor, todos estos días son los días de resurrección. 5 cosas en este pasaje. 5 cosas nada más vamos a distinguir
Jesús nos busca. Aunque los discípulos sabían quién era Jesús, no lo reconocieron. Ellos sabían mucho acerca de él. Ellos habían sido testigos de todas aquellas cosas que habían sucedido en Jerusalén. Habían oído sin duda en muchas ocasiones las cosas que Jesús había testificado de sí mismo. Sin embargo, no pudieron reconocer a Jesús cuando lo conocieron. Había varias razones por las que no reconocieron a Jesús. A. Dios no quería que lo reconocieran. Esa es una razón. El lenguaje original transmite la sensación de que se les impidió reconocerlo, porque Dios tenía el propósito de cegar sus ojos de la realidad. Jesús no está siendo cruel aquí. Su revelación gradual de sí mismo les permite aprender ciertas lecciones acerca de confiar en las promesas de Dios. A los discípulos se les había dicho acerca de estos eventos muchas veces, pero ellos no lo habían creído. B. Los hechos no habían sucedido como se esperaba, o por lo menos como lo esperaban la mayoría de los judíos. Tenían una idea preconcebida de quién era Jesús, qué había venido a hacer y cómo debía hacerlo, pero cuando las cosas no salieron como esperaban, descartaron todo como un simple fracaso, como una esperanza y una confianza fuera de lugar. Si bien Dios tiene un plan, no siempre estamos al tanto de este plan. Cuando las cosas no salen como esperábamos, en lugar de rendirnos y admitir la derrota, tal vez sería prudente ver las cosas de otra manera, para ver si Dios está tramando algo que simplemente no entendemos. C. Tenían poca fe. Habían oído los informes de las mujeres que fueron al sepulcro. Las mujeres, no me canso de decirlo, eran más valientes. Ellas sí fueron al sepulcro, los hombres no, les daba miedo, porque los podían matar. Pero en realidad, aquí hay dos cosas. A las mujeres tal vez los soldados romanos no las iban a matar con sus lanzas, pero a los hombres sí. Habían visto la tumba vacía por sí mismos, eso sí lo hicieron. Y sin embargo, no habían creído. La obra sobrenatural de Dios para resucitar a Jesús de entre los muertos estaba fuera de su paradigma. Nunca habían considerado seriamente quién era Jesús. Debemos tener cuidado de no cometer el mismo error, de descartar lo que Dios ha hecho simplemente porque no podemos explicarlo o entenderlo. Si bien Dios a menudo usa cosas naturales para cumplir su voluntad, también hace cosas que no podemos explicar ni comprender. Estos dos discípulos sabían que algo había sucedido, pero estaba más allá de su nivel de fe para ver las cosas como realmente eran. El hecho de que supieran acerca de Jesús no significa que lo conocían. El hecho de que pudieran verlo no significa que pudieran ver quién era Él. Mucha gente hoy en día sabe quién es Jesús. Han oído hablar de Él. Han leído acerca de Él. Usan su nombre y muchos incluso afirman conocerlo. No lo reconocerían si lo vieran. Sus ojos no han sido abiertos. Saber acerca de Jesús y conocerlo son dos cosas distintas.
En segundo lugar, notar que, dos, Jesús abre nuestros ojos. En el versículo 27 dice, entonces Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo a todos los profetas, les interpretó lo que se refería a él en toda la escritura. Si bien no conocemos los pasajes específicos que usó Jesús, sabemos que les abrió las escrituras con miras a mostrarles cómo todo el Antiguo Testamento señalaba a él como su cumplimiento. Quizá Jesús comenzó con Génesis 3:11, donde Dios maldijo a la serpiente diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De ahí tal vez les señaló el Deuteronomio 18:15, que dice, profeta de entre vuestros hermanos como yo, os levantará Jehová, vuestro Dios, a él oiréis. Y de ahí a Isaías 7:14, donde Dios dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá, tendrá un hijo y llamará su nombre Emanuel. De allí Dios podría haberlos llevado a Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón sufridor que sabía lo que era la enfermedad. Era como un pueblo del que se apartaba, despreciado y no valorado. Quizá Jesús les mostró lo que dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió la boca. Quizá Jesús le citó a Zacarías 12:10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Hace duelo por un hijo único y llora amargamente por él, como se llora por un primogénito. Sabemos que Jesús los guió a través de la totalidad de la revelación para mostrar cómo daba testimonio de quién era, por qué había venido y por qué era necesario. Jesús quería que ellos vieran que si tan solo creyeran lo que las escrituras dicen acerca de él, entenderían por qué vino y por qué tuvo que sufrir. Habrían sabido quién era él. Las escrituras dan testimonio de quién es Jesús. Lo usa hoy para abrir los ojos de aquellos que no le conocen. Lucas 16:31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán aunque alguno resucite de entre los muertos. Juan 1:45, Felipe encontró a Natanael y le dijo,
hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret. Juan 5:46. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Mucha gente tratará de decirle quién es Jesús. Ellos le dirán que es una de las muchas maneras de llegar al cielo. Te dirán que fue un buen hombre, un gran profeta, un buen maestro o un rebelde que desafió a las autoridades romanas, pero fuera del conocimiento de las escrituras, nunca tendrás una comprensión adecuada de quién es Jesús. Esa es una de las razones por la que es tan importante creer que toda la escritura es la palabra de Dios, porque si no es digno de confianza en algún punto, entonces puede no serlo en todos los puntos. O es toda la palabra de Dios o no lo es su palabra en absoluto. Cuando conoces las escrituras, ellas edificarán tu fe y solo a través de la fe puedes venir a Jesús. La verdad de las escrituras acerca de Jesús conduce a la fe personal en Jesús. Dios impidió que estos dos discípulos reconocieran a Jesús para transmitir una verdad profunda. Aunque viéramos, es posible que todavía no creyéramos. Debemos confiar en el testimonio de las Escrituras. Jesús nos dice que debemos tener la verdad bíblica para entender quién es Él. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay ningún testimonio fiable de quién es realmente Jesús. La escritura nos dice la verdad acerca de Jesús. Miremos si alguno tiene la suficiente paciencia de ver, puede poner en pausa y ver el versículo 30. Con esto llegamos al tercer punto. Jesús se revela a sí mismo. No fue solo cuando tuvieron comunión con Jesús que Él se reveló a ellos. Jesús se revela a sí mismo a aquellos cuyos ojos ha abierto a través de las verdades de su palabra. No deja de ser significativo que es alrededor de la mesa de la cena que los discípulos se abren y ven a Jesús por lo que realmente es después de la resurrección. Muchas de las apariciones de Jesús están asociadas con la comunión en la mesa. Esto es cierto aquí en Lucas 24, 41 y 43, en Hechos 1, 4, en Juan 29 del 9 al 15. En la intimidad de la comunión, Jesús nos revela a sí mismo. Su obra en nuestras vidas se vuelve más clara y su provisión y protección se enfocan.
pero cuando lo reconocieron, desapareció. La comunión con Él no iba a depender de su capacidad de verlo, sino más bien de que lo tomaran en su palabra. Y note finalmente su respuesta. Una vez que lo reconocieron, no pudieron evitar compartirlo. Cuarto punto, Jesús nos mueve a compartir. Cuando tus ojos hayan sido abiertos, querrás que otros tengan los suyos abiertos. ¿Te imaginas la emoción que debieron sentir? Se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las escrituras? Su encuentro con Jesús había sido emotivo, los había revuelto por dentro, había conmovido sus corazones y una vez movido, no pudieron evitar el compartir. Y esa misma hora, por oscuro que fuera, por muy tarde que fuera, por peligroso que fuera el camino, partieron para Jerusalén, dieron testimonio de que Jesús había resucitado, que había caminado con ellos y hablado con ellos, les explicó las escrituras y partió el pan en su mesa. Todos los que han experimentado al Salvador resucitado deben conmoverse con emociones similares. Todos los que han llegado a conocerlo deberían reaccionar de la misma manera. No deberíamos ser capaces de contenerlo. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Los que creen sin ver son bienaventurados. Y como una pequeña conclusión, ¿conoce uno realmente a Jesús el día de hoy? ¿Alguna vez se han abierto nuestros ojos a quién es Él y lo que ha hecho por nosotros? ¿Estamos seguros que camina con nosotros y habla con nosotros? ¿Puedes testificar de su presencia en tu vida? Esta es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Tienes comunión con Él? ¿Ha sido su experiencia con Él tan real, tan conmovedora, tan cambiante en su vida que le ha llevado a hablarles a otros acerca de Él? ¿Qué harás con Jesús en tu vida? Quiero dar un último cierre. Emaús, aparte de que significa aldea, entonces es la aldea del mundo, como lo dijo un poeta, es una frase poética. Dios abre los caminos divinos. El mundo es una aldea, más hoy que nunca.
con todo y la soledad, porque ya se está estudiando el fenómeno de la soledad y la inteligencia artificial. No, no es tan fácil el asunto. Siempre necesitaremos a Jesucristo. Siempre Jesucristo estará para nosotros también. Pero hay un punto interesante, que Maús quedaba, digamos que para allá, y Galilea hacia el otro lado. Y Jesús había dicho a sus discípulos que fueran a Galilea. Y estos dos se le escaparon hacia Emaús. Entonces él se los topó. ¡Qué casualidad! De casualidad se los topa y les da oportunidad, porque les dice, ¿de qué vienen hablando ustedes en el camino? Y claro, ellos muy asustados dicen, pero usted no sabe lo que ha pasado en Jerusalén de Jesús de Nazaret, al que crucificaron siendo un inocente. Y les da, digamos, oportunidad de que ellos se expresen, para luego venir Jesús y con su sabiduría infinita explicarles. También quiero, como punto final, recordar que en el Evangelio hay uno de los discípulos que sabemos cómo se llama, Cleofás. Y reflexionemos un segundo, piense un segundo, deténgase a pensar, ¿por qué solo se dice un nombre y no los dos? Y yo tengo una posible respuesta. La propuesta de una respuesta a esa pregunta. Se dice el nombre de uno y no del otro. El otro no sabemos el nombre. Ese nombre es el suyo y es el mío. Ese nombre que faltaba ahí es nuestro nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.